Bienvenidos a Panorama Bíblico 49, el Evangelio de Marcos. Comencemos. Marcos, el autor, no fue uno de los 12 apóstoles, pero vivía en Jerusalén. Era amigo de Simón Pedro y era primo de Bernabé. También Marcos, que a veces es llamado Juan Marcos, trabajó con Pablo y con otros apóstoles. Así que era amigo cercano de todos los apóstoles. Sabía mucho sobre la vida de Cristo y de la iglesia primitiva. Probablemente Marcos fue el primero de los 4 evangelios escritos, aproximadamente en el año 60 después de Cristo. El tema que tenía Marcos en mente era revelar a Jesús como el que vino a servir. Marcos escribió principalmente para lectores romanos, por eso explica muchas costumbres judías y muchas palabras arameas, como la palabra Bonerges, que significa hijo del trueno, y que era el nombre que le dio Jesús a Jacobo y Juan, o la explicación del día de la preparación, que era la víspera del día de reposo. Su propósito era mostrar a Jesús como el siervo del Señor. La palabra que se destaca en el Evangelio es la palabra traducida inmediatamente, una palabra relacionada con un siervo fiel que realiza su trabajo sin perder tiempo. Y 1/3 de su Evangelio lo utiliza para contar sobre la muerte y resurrección de Jesús. El Señor nos sirvió principalmente como nuestro Salvador a través de su muerte y resurrección. Mateo enfatizó los dichos de Jesús, pero Marcos enfatizó su obra, lo que él hizo. El Evangelio comienza con el trasfondo histórico. Comienza con su mensajero, Juan el Bautista, preparando el camino para el Señor. Luego, su bautismo, donde se manifiesta la Trinidad, con la voz del Padre desde el cielo, el Espíritu Santo descendiendo como paloma y el Hijo siendo bautizado. Inmediatamente cuenta su tentación en el desierto, en el ayuno de preparación para su ministerio público. Y luego comienza su ministerio en Galilea. Allí en Galilea llamó a los primeros discípulos. Luego, tanto en Galilea como en Capernaum, enseñó y manifestó el poder del reino al echar fuera de las personas a los demonios que las atormentaban y sanar a los enfermos. Luego hay un ministerio posterior de Jesús en Galilea, donde eligió a los 12 que llamaría apóstoles. Y continuó enseñando con parábolas y manifestando el reino al calmar una tormenta, libertar a un endemoniado, resucitar a una niña muerta y sanar a una mujer enferma. Posteriormente visitó Nazaret, donde luego de darles instrucciones envió a ministrar a los 12 apóstoles. También alimentó a 5.000 hombres y caminó sobre el agua al cruzar a la otra ribera del mar de Galilea. También ministró fuera de Israel, en Fenicia, a una mujer desesperada por la salud de su hija, aún en un tiempo de descanso, manifestando de esta manera su misericordia y amor por todo el mundo, cuando no había sido enviado para ministrar en aquella región. Y al volver por la zona de Decápolis, continuó sanando enfermos y proveyendo alimentos para una multitud ahora de 4.000. Alrededor de Cesarea de Filipo también estuvo enseñando, sanando y libertando. Y fue allí donde oyó la confesión de Pedro reconociéndolo como el Cristo, el Hijo de Dios. Allí también 3 de sus discípulos más íntimos lo vieron transfigurarse en un monte. En su ministerio en Judea y Perea enseñó sobre el divorcio, sobre los niños, sobre el peligro de las riquezas, predijo su muerte y sanó al ciego Bartimeo. Y finalmente desde el capítulo 11 comienza el relato de la gran obra del siervo del Señor, el hacerse sacrificio por el pecado. El domingo entró en Jerusalén sentado en un pollino,
lo que llamamos la entrada triunfal. El lunes purificó el templo de los cambistas que se aprovechaban de los extranjeros y maldijo una higuera, dando un mensaje objetivo del juicio final sobre el pueblo que no da fruto. El martes enseñó sobre la fe, la autoridad, la parábola de los labradores malvados, habló sobre los acontecimientos finales y allí en Betania fue ungido por una mujer con perfume de nardo. El jueves comió la última cena con los 12. Y a la medianoche del viernes viajó desde el huerto llamado Getsemaní al Calvario, en su arresto y crucifixión. Finalmente, el capítulo 16 nos cuenta sobre su resurrección y la gran comisión dada a los apóstoles antes de su ascensión. El siervo de Dios vino a servirnos para que obtengamos libertad y para que, movidos por su gran amor y en libertad, sirvamos a un mundo que aún continúa oprimido por el pecado. Nos mueve a continuar con su ministerio predicando y enseñando el reino, liberando a los oprimidos y sanando a los enfermos, dándonos autoridad sobre los demonios y ofreciéndonos protección. Porque como parte de su mismo cuerpo, no vinimos al reino para ser servidos, sino para servir. Hasta aquí, Panorama Bíblico 49, el Evangelio de Marcos. No te olvides de dejarnos un like, suscribirte si no lo has hecho y compartir esta enseñanza con alguien que desees bendecir. También te dejo en la descripción un link para que puedas fijar tus conocimientos realizando un breve examen sobre los temas tratados. Mi nombre es Juan Pablo Rivadavia y me despido deseándote las más ricas bendiciones.